Bueno, antes de continuar, en nuestro formulario de contacto, ¿verdad? Este que tenemos aquí, aparte de que el formulario procesa la información y le envía un correo, necesitamos que la información se guarde en una base de datos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Antes de empezar a insertar información en la base de datos proveniente del formulario, lo primero que tenemos que hacer es hacer un archivo de instalación. Voy a crear un archivo nuevo, ¿verdad? Lo voy a pasar por este lado. Ya tengo bastantes pestañas aquí. Lo voy a guardar y le voy a poner instalación.php. Este archivo me va a permitir gestionar a mí la conexión con el servidor y en primera instancia poder crear ya sea la base de datos, poder crear la base de datos o la base de datos, la tabla y todos los campos que va a llevar y que es donde se va a almacenar la información, ¿verdad? Primero voy a crear una variable llamada conexión que va a ser igual a un MySQL connect, ¿verdad? El cual le voy a pasar la siguiente información. Primero el nombre del servidor, que es el localhost. Después le voy a pasar el usuario y luego le voy a pasar la contraseña. En este caso el usuario y la contraseña son los mismos, ¿verdad? Voy a crear un if, ¿verdad? Y le voy a decir que si no se realiza la conexión, entonces que envíe un mensaje, ¿verdad? Que diga que no se ha podido realizar la conexión. En este caso a mí me interesa saber por qué y voy a juntar o concatenar la variable variable entorno MySQL error. Eso me va a permitir a mí averiguar cuál fue el error o por qué es que no se está conectando la base de datos. De lo contrario, que diga ya me conecté. Eso es solamente para gestionar si se realiza o no se realiza la conexión. Voy a hacer un eco más. En este caso, un BR para. Me voy a venir para acá y voy a dar la opción de instalación.php. Y aquí se ya me conecté. Significa que el usuario, la contraseña y el nombre del servidor están correctos, ¿verdad? Como un ejemplo, si yo pongo aquí contraseña, le puse una letra de más y voy a ejecutar esto. Dice warning, MySQL access denied for el usuario. Dice que no se ha podido realizar la conexión. Access denied for user. Using Powerwall, yes. Dice muy posiblemente el problema sea la contraseña. Aquí está. Y es cierto, la contraseña es la que está mala. Bueno, solo es para ver si está funcionando o no. Ya me conecté. Eso está perfecto. Vamos a seguir con nuestro script. Yo ya veo que hay conexión con el servidor. Y lo siguiente que me tocaría que hacer es un sí, ¿verdad? En este caso va a ser un MySQL query. MySQL query, ¿verdad? Dentro de la consulta lo que voy a hacer es enviar un create database y le voy a dar el nombre. En este caso voy a colocarle registro 4, ¿verdad? Así se va a llamar la base de datos. Dentro del MySQL query voy a enviar también la variable de conexión. La variable de conexión
¿verdad? Que me permite el acceso al servidor. Voy a hacer un eco que si lo de arriba se ejecuta correctamente, voy a enviar un mensaje que diga se ha creado la base de datos. Se creó la base de datos. De lo contrario, voy a necesitar un eco que diga no se ha podido crear la base de datos. Un espacio, y lo que voy a hacer es adjuntar el MySQL error. Me interesa a mí saber por qué no se creó la base de datos. Voy a ejecutar esto nuevamente en mi navegador. Primero dice ya me conecté y después dice se ha creado la base de datos. Significa que lo que vamos haciendo hasta el momento está bien. Ya nos conectamos, ya creamos la base de datos. Después de crear la base de datos no necesitamos volverla a crear. Vamos a deshabilitar este código y lo que vamos a hacer, sí, seguro, es un MySQL -selectdb. Nos interesa seleccionar la base de datos. ¿Qué base de datos? Se llama registro form con los permisos que nos otorga el usuario y la contraseña que contiene conexión. Después de seleccionar, necesito yo una variable en donde voy a crear una tabla. En este caso la tabla se llama vamos a poner info guión bajo contacto, ¿verdad? Vamos a dar un enter, vamos a abrir paréntesis y aquí vamos a escribir toda la consulta que vamos a enviar al servidor. Voy a crear un código, voy a poner entero, que no sea nulo, para que no pueda ser vacío. Necesito que se incremente en automático, coma, y va a ser primary key. En este caso vamos a poner entre paréntesis el campo código, coma, tengo un nombre que va a ser de tipo varchar y va a almacenar 25 caracteres, ¿verdad? Puedo hacer una modificación, en este caso en mi formulario contacto, y aquí tengo nombre. Puedo agregar un que se llame maxlen y en este caso que sea 25, que va a ser el tamaño de nuestro campo, coma. Voy a tener un campo llamado email, que también va a ser varchar, que va a ser este de 35. Puedo agregar el maxlen también al email, maxlen de 35, para que no me deje ingresar más de 35 caracteres, y así yo limito también. Comentario, que va a ser un varchar de igual manera, solo que a este le vamos a poner 250. Voy a cerrar el paréntesis, solamente voy a tener 4 campos. El código que se va a crear solo, se va a manejar solo el nombre,
el correo y el comentario. Son los tres campos que estoy manejando en este caso en mi formulario, ¿verdad? Después de esto tendría que crear un sí que me permite enviar una consulta al servidor. Me está molestando esto. ¿Ve? Otra vez una consulta al servidor con la conexión para sí la consulta que lleva esta petición con esta conexión se realiza. Entonces necesitamos enviar eco se creó la tabla correctamente. Si eso no se puede, me interesaría a mí saber. No se ha creado la tabla. ¿Por qué es que no se está creando? Y voy a averiguarlo con el MySQL, ¿verdad? Voy a probar de nuevo mi script. Dice que tenemos un problema en la línea 19. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la línea 19. Es la base de datos, pero aún así se creó la tabla correctamente. Si quisiera saber, verificar, puedo hacerlo por medio del servidor. Vengo a buscar la tabla o la base de datos, que en este caso le puse registro for, y veo que hay una tabla llamada info contacto. Si me voy a estructura, puedo ver que está el código, nombre, email y comentario, que es realmente lo que nosotros estamos creando. Si se creó la base de datos, aquí lo podemos ver, y creamos la tabla info contacto. Eso está bien, podemos ver que está funcionando. Y bueno, ya tenemos creada la tabla y la base de datos. Lo que nos faltaría es editar nuestro archivo en PHP que procesa la información del formulario para poder insertar la información en la base de datos.